Amigos, confirmada la nueva Pulsar N160, diseño tomado de la polémica Pulsar N250 presentada hace un tiempo. De esta nueva moto lanzaron dos versiones. Todavía no hay videos de lanzamiento al momento de grabar este contenido, pero sí las imágenes de la página oficial de Bajaj India, así como sus características ciclomecánicas y su precio. Les adelanto un poco, el motor tiene unos cambios respecto a la N160 y tal vez no va a ser del agrado de muchas personas. Como les dije, hay dos versiones de esta N160, una con ABS monocanal, esto quiere decir con ABS en la parte delantera, que sería la versión más sencilla, con barras convencionales de 31 milímetros y un disco de 280 milímetros, y en la parte de atrás un disco de 230 milímetros con un peso de 152 kilos. Para esta versión se lanzaron tres colores: azul caribeño, rojo de carreras y gris Tecno. Y la otra versión de la N160 tiene barras más grandes, siendo de 37 milímetros, y su disco delantero también es de mayor diámetro, siendo de 300 milímetros, y además cuenta con ABS doble canal y su peso es de 154 kilos. El disco trasero sí es igual y llega en un solo color, negro Brooklyn. En su diseño, como ya se los dije, es tomado la Pulsar N250, el cual en mi opinión me parece muy llamativo, más que todo por la forma de su faro, que además cuenta con tecnología LED, como también su stop. Por el momento no hay imágenes de su tablero, pero se sobreentiende que sería como el de la Pulsar N250, con el diseño insignia de la marca, que ya saben cómo es. Su altura del asiento es de 795 milímetros, no será una moto alta, capacidad de combustible 14 litros y cuenta con puerto de carga USB de serie. Las llantas son iguales para las dos versiones, adelante 180/17 sin cámara y atrás 130/70/17 sin cámara. Ahora pasemos a su motor, que aplica obviamente para las dos versiones por si las dudas. Cilindrada de 164.82 centímetros cúbicos, un solo árbol de leas en cabeza, y el detalle acá que es importante resaltar es que cuenta con dos válvulas, no con cuatro como la NS160. Así aparece en su página. Les coloco captura de la ficha técnica oficial para que lo vean por ustedes mismos. Motor refrigerado por aire y aceite, alimentado por inyección electrónica, transmisión mecánica de 5 velocidades, generando 15.78 caballos de potencia a 8.750 revoluciones y 14.65 Nm a 6.750 revoluciones, un poquito menos potente que la NS160, pero también con un mejor alcance de su torque. En mi opinión, la diferencia no es bastante, a excepción de la cantidad de válvulas. Ahora pasemos a su precio de la versión monocanal, que tiene el mismo precio que la NS160 FI ABS de la India, exactamente 122.854 rupias indonesias, lo que serían 6.315.000 pesos aproximadamente colombianos, unos 1.576 dólares, pero solamente en la India, ya que la Pulsar NS160 FI con ABS en Colombia tiene un valor de 9.399.000 pesos, sin documentos unos 2.345 dólares. Y el precio de la Pulsar N160 con ABS, doble canal, barras de mayor diámetro, así como su disco delantero, su precio es de 127.853 rupias, prácticamente un 4% más costosa. Con esa diferencia de porcentaje podríamos decir que llegaría a Colombia con un precio estimado, lo digo estimado, una suposición, obviamente no es oficial, de 9.774.000 pesos aproximadamente, sin gastos de documentación, unos 2.439 dólares. En caso de ser así, sería un precio muy competitivo comparado con otras marcas como la Gixxer 150 FI ABS, la X-Blade 160 o la Hong 160, que tienen ABS monocanal. No digo que la Apache 160 4 válvulas, ya que esta moto en mi opinión en Colombia la tienen muy olvidada porque no la actualizan, y ya pasó de ser la moto con más tecnología a ser una de las motos con menos tecnología en Colombia. Lo digo por la inyección electrónica y el ABS. Por lo menos al momento de grabar este contenido, muchachos, es solo mi opinión personal para que no se me ofendan. Amigos, les pregunto, ¿cuál versión podría llegar a Colombia donde el ABS no es obligatorio por normativa, pero sí lo es por estrategia comercial? ¿Llegará la versión monocanal o doble canal? ¿Ustedes qué opinan?
y también las personas de otros países qué opinan de esta nueva moto, qué les gustó, qué no les llamó la atención, cuál podría ser su precio, los leo en los comentarios. En caso de salir algún video promocional se los compartiré de esta N160 para que estén muy pendientes. Para eso, si eres nuevo en este canal, te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Si deseas apoyar este contenido, deja tu like o me gusta, te lo agradecería bastante. Muchachos, gracias por su tiempo, bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima, chao chao.